Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? Vale, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, entre otros apartados que son muy lindos de ver, que todo esto se identifica en desarrollar la mentalidad ganadora. Ahora bien, antes de ir entrando en materia, vamos a dejar un poco más una conclusión general de todo lo que sucedió en estas clases. Tenemos que saber de que en la clase número 1 hemos tenido lo que es el apartado de la teoría del liderazgo, cómo identificar qué tipo de líder soy. En la segunda, mantener la calma bajo presión. Eso también es muy importante para una persona que guíe al equipo. Y lo mismo para identificar si yo soy un buen capitán o capitana dentro del equipo, dentro de partida. Y con esto último, que es desarrollar la mentalidad ganadora, no solamente va a implicar tener un mejor rendimiento con tus jugadores, sino que también vos, como capitán, capitana, vas a poder tener un mejor desempeño a la hora de poder explayarlo, explicarlo o también desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta de todas estas sesiones que hemos tenido? Número 1. Si sos un buen líder, vas a saber guiar a tu equipo o tu grupo, ¿vale? Lo mismo, si eres un buen líder, vas a dar el ejemplo. Si eres el capitán, lo mismo. Lo mismo si eres el shot caller dentro de la partida. Vas a saber cómo guiar. Siempre y cuando hayas identificado qué tipo de líder eres y también saber identificar qué tipo de fortalezas tienes. Una vez todo eso, hay que tener la calma bajo presión. Van a haber muchas situaciones de presión dentro de partida y fuera de partida. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Número 1, tenemos que saber que nosotros, si no mantenemos la calma en una presión constante o cuando haya presión dentro de partida, las palabras van a ser totalmente diferentes. ¿Ok? Tenemos que saber que nosotros somos seres humanos de solamente un 7% conscientes y un 93% inconscientes. Todo lo que nosotros explayemos dentro de partida o explayemos a nuestro equipo va a ser todo relacionado de lo que hemos trabajado anteriormente y cómo nosotros nos hemos configurado de forma inconsciente, ¿vale? Esa forma inconsciente se configura de la manera consciente. Somos conscientes a la hora de estudiar y de forma inconsciente lo explayamos sin tener que estar pensando, ahora tengo que decir esto o ahora tengo que decirlo de esta manera. No. Todo eso se hace relacionado a lo que has estudiado o a lo que has leído anteriormente. Ahora bien, con todo esto que hemos hablado, vamos a ir entrando un poco más en materia. Para ello tenemos que identificar dos rasgos importantes. El rasgo número 1 que tenemos que saber de la mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija es que hay dos conceptos diferentes. ¿Cuáles son esos dos conceptos diferentes? De que la mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollar con esfuerzo, aprendizaje y perseverancia. Por otro lado, la mentalidad fija es que la creencia de que las habilidades y las inteligencias son innatas y no pueden cambiar significativamente. ¿Cuáles son las diferencias y beneficios que obtenemos con estas dos? Para ello ya voy poniendo algunos ejemplos y situaciones, ¿vale? Y vamos a hablar del impacto. Tenemos que saber que la mentalidad de crecimiento es el enfoque en el aprendizaje continuo, valoración del esfuerzo como un camino hacia la maestría y resiliencia, ante los desafíos. Y la mentalidad fija es la evitación de desafíos para no parecer incompetente, creencia de que el esfuerzo es inútil si no se tiene talento,
y es la tendencia a rendirse fácilmente ante las dificultades. Ahora bien, con lo que estamos viendo la situación tanto de Valorant y LoL, mientras están viendo estos ejemplos, les voy a decir el impacto que genera esto. Que la mentalidad de crecimiento fomenta un ambiente de aprendizaje continuo, donde los errores son vistos como oportunidades para mejorar, para desarrollarse, para aprender y para obviamente tener un entrenamiento invisible. Esto conduce a un equipo más resiliente y adaptable. Como verán, acá tenemos dos ejemplos. Lo mismo pasa con el Valorant, que si tenés una mentalidad de crecimiento, analizás cada ronda perdida para aprender y mejorar su juego. Eso lo mismo pasa cuando estás no solamente haciendo una board review, sino también lo mismo cuando vos estás dentro de partida y cómo vas a solucionar esos problemas. Y todo esto también va a base de el liderazgo y la calma bajo presión. Lo mismo tenemos en LoL, ¿vale? Que la mentalidad de crecimiento busca mejorar las mecánicas y comprensión del juego. Si nosotros no comprendemos cómo funciona el juego, que también obviamente va para el Valorant, y no entendemos sus mecánicas, ¿cómo vamos a mejorar a nivel grupal? O también a nivel individual ante un campeón que nosotros no sabemos jugarlo o sentimos que no le tenemos bien masterizado. La famosa excusa es: ese campeón no es para mí, ese campeón no me gusta, no lo voy a jugar porque no me gusta. Pero claro, si el campeón está fuerte en competitivo en solo queue, ¿por qué no lo juega? Después está la queja o la excusa de por qué no subo elo, de por qué no mejora un equipo. Acá tenemos varios ejemplos. Lo mismo pasa en Valorant. Si tenés una mentalidad fija y no de crecimiento, la primera queja que vas a tener es: a mí no me gusta hacer flex. Yo no pienso flexear en el equipo, a mí no me gusta ese rol. No lo quiero aprender. Siento que no es mi ambiente, ¿vale? Pero si tu equipo necesita un flex, digamos que hay un total de 3 iniciadores. Y al tercer iniciador le dicen: tienes que ser flex. Si no sabes salirte de la zona de confort y solamente quieres quedarte en ese lugar y prefieres irte o a buscar otro equipo o no seguir, significa que estás teniendo una mentalidad fija. Solamente por estos roles que estamos identificando. Ahora bien, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta acá? A lo que estamos viendo, existe algo llamado establecimiento de metas. Y en el establecimiento de metas ya le voy a dejar más adelante una tablita, ¿sí? Para poder desarrollarse un poquito más. Acá un poco más de lo mismo, tenemos algunos ejercicios, ¿vale? La discusión sobre la mentalidad, que organizar una sesión a los jugadores compartan sus experiencias con el fracaso y cómo reaccionaron. Y hay que discutir cómo cambiar su enfoque hacia una mentalidad de crecimiento en situaciones futuras. Lo mismo con la reflexión guiada. Que cada jugador identifique una habilidad que desea mejorar y que cree un plan para desarrollarla. Subrayando la importancia del esfuerzo y la práctica. Ahora bien, con estos ejercicios va a venir lo que he dicho anteriormente, que es una tabla en donde vamos a identificar. Se llama la tabla SMART. Que eso ya está en el apartado de establecimiento de metas. Ya le dejo la tabla en pantalla y ahora le voy a estar explicando qué significa cada una de estas cosas. Lo que tenemos que entender de que el establecimiento de metas implica definir objetivos claros, que sean obviamente realistas, que sean alcanzables, que guíen el progreso del jugador o el equipo. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Esto obviamente también entra en el apartado de organización y club. ¿Okay? Que en lo que es el apartado de organización y club entran algunos apartados diferentes. Pero hoy vamos a estar solamente hablando de cómo vos como jugador o entrenador puedes llegar a tener estas metas un poco más claras. Para ello, tenemos que saber de que en el rol de específicas
en lugar de pensar en ideas vagas, abstractas, genera objetivos concretos y claros en mente. Esto facilitará mucho tu trabajo y definir exactamente lo que se quiere lograr. Vamos a poner un ejemplo. Mejorar el porcentaje de headshots en Valorant. Mejorar mis creeps por minuto, mis minions por minuto. Eso es algo específico, ¿vale? Ahora bien, vamos al apartado de medibles. No puedes alcanzar una meta sin seguirla de cerca. Así que hay que asegurarse de que sea posible medir tu progreso en la consecución de la meta. Hay que asegurarse de que el progreso pueda ser cuantificado. Vamos a poner un ejemplo, el KDA, tanto LoL como Valorant. Quiero mejorar mi KDA, ¿vale? ¿Cómo lo puedo medir según lo específico? ¿Vale? Ahí tengo mi medible, el KDA dentro del juego. Vamos a poner alcanzables. Vamos a hacer un ejemplo que esto es de seguro que muchas personas lo han hecho cuando eran desde chico. El famoso, ¿recuerdas cuando hablamos de caminar sobre la luna? Vale. Así que es importante que sea realista y que sepas lo que podrás lograr. Hay que fijar metas que sean desafiantes, pero posibles. Ahora bien, vamos con el punto de relevantes. ¿Qué influencia tendrá tu meta en tu vida o en la vida de los demás? Es decir, ¿cuál es su relevancia? Pensando, por ejemplo, si sos en una organización que tenés un equipo, sería en tu empresa. O si tenés un equipo, ¿cuál es la relevancia pensando en tu equipo? Y si estás como capitán, ¿qué necesita mi equipo? ¿Cuál es la relevancia de la meta planteada para tu rendimiento? Para la organización club sería un negocio. Para tu equipo sería algo estratégico. ¿Y cuál es la fecha límite para completar tu meta? Hay que poner siempre esos puntos importantes. Si nosotros no ponemos fechas límites y decimos, esto lo quiero lograr cuando se pueda. No es lo mismo a que yo diga, me voy a poner una meta y lo quiero cumplir en una semana, en un mes, en 2 meses, ¿vale? Y obviamente hay que tener un poco más en cuenta lo que sería alinear las metas con los objetivos más amplios del equipo. ¿Ok? Ahora bien, vamos con tiempo definido. Ahí vuelve a estar la pregunta. ¿Cuál es la fecha límite para completar tu meta? Es lo mismo con lo de relevantes. Las dos van de la misma mano. Ahora bien, sin esto es más fácil decir mañana lo hago. Pasado mañana. Otro día lo hago. Es lo mismo cuando nosotros decimos mañana empiezo el gimnasio y no vas. Mañana empiezo natación y no vas. Mañana empiezo a leer y no lees. ¿Por qué sucede eso? Porque vos no te vas a fallar a vos mismo. Pero si viene otra persona, digamos tu entrenador, el CEO de la organización, o sea quien sea, que sea una persona que tenga más rango que vos, en el sentido de que si vos estás trabajando para alguien, en una empresa, en un negocio o en un equipo, si ves que viene el coach, el CEO, el director, te dice tienes que hacer esto, lo vas a hacer porque no vas a fallar a esa persona. Pero la realidad es que a la primera persona que te has fallado eres a ti mismo. Si vos no te pones un tiempo límite y constantemente te fallas a la palabra, no vas a lograr ninguna meta en específico. Y obviamente hay que dejar las tareas más complicadas para después. Hay que establecer un plazo claro para alcanzar la meta. Eso es importante. Ahora bien, dentro de eso tenemos acá los ejercicios, ¿vale? Y para esto tenemos que entender, mientras están viendo estos ejercicios, quiero que sepan el impacto que genera esto. El impacto es que el establecimiento de metas proporciona dirección y motivación, ayudando a los jugadores a enfocar sus esfuerzos
y medir su progreso. Las metas claras facilitan la evaluación y el ajuste de estrategias. Por eso mismo, estos dos ejercicios que están acá en pantalla son tan importantes que se puedan llegar a concretar. Porque te pueden servir tanto para tu propio equipo, ver las metas personal para la semana siguiente, o tener en cuenta donde los jugadores puedan compartir sus avances. Lo mismo, vamos a poner el ejemplo de los Discord de Voltaic, que son uno de los aim trainers más conocidos a nivel mundial de Valorant, entre sí de los shooters, en donde tienen canales específicos donde los jugadores suben su progreso y su avance. Eso es este método que están viendo en pantalla. Ahora bien, una vez entendido estos apartados, vamos con el más importante de todos, que es la resiliencia y el manejo de fracasos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? En la resiliencia y manejo de fracasos, el concepto en sí es fácil. Es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. Por ejemplo, en los esports es manejar el fracaso. Es tan crucial para que no puedas tener una derrota tan fácil, ya que permite que los jugadores aprendan de sus errores y seguir mejorando. Eso es un poco bastante complicado, se podría decir, un poco bastante. Ahora bien, tenemos que entender las estrategias para superar la derrota. Y por eso mismo, acá tienen el porcentaje, ¿vale? Tenemos la estrategia para superar la derrota, cada uno tiene su porcentaje visto. Tenemos el reenfoque positivo, que es tras una derrota, que sea concentrarte en lo que se aprendió y en cómo aplicar ese conocimiento en futuras partidas. Lo más normal en las scrims, tanto en Valorant o en LoL, automáticamente los jugadores dicen, no, es que pasó esto, no funciona esto, no, esto, no, aquello. Lo mismo en Valorant. Automáticamente termina y dicen, no, es que mi mira, no sé, no me siento bien, no dormí bien, esto, no me gusta cómo hemos jugado, vale. Tiré muchos ejemplos así al azar, pero es la realidad de lo que pasa. Pero mi pregunta es, ¿por qué nos centramos tanto en la parte negativa y nos centramos tanto en quejarnos en vez de estar proporcionando una mejora? ¿Vale? Y por eso está el reenfoque positivo. En el reenfoque positivo es donde más tenemos que darle énfasis. Porque si estás constantemente quejándote, no vas a estar progresando ni el 1%. Después tenemos la descomposición del error, que es analiza detalladamente lo que salió mal para evitar repetir los mismos errores. Ejemplo, esto es un ejemplo más de mi equipo, de un mid laner que le había repetido varias veces el no trolear una wave si no tienes vida, por ejemplo. Y luego tenemos mantener la moral, que es enfatiza la importancia de la actitud positiva y la colaboración del equipo, incluso después de una derrota. Si manejamos este 35-40-25, vamos a superar cualquier derrota. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que generamos con estas? Y obviamente tenemos acá algunos ejercicios. Que estas técnicas ayudan a que los jugadores a prepararse mentalmente, aumentando su confianza y reduciendo la ansiedad. Esto puede mejorar significativamente su desempeño, especialmente en situaciones de alta presión. Ahora bien, tienen acá los análisis post derrota y ejercicios de reflexión, que eso es lo que hemos visto anteriormente. Si nosotros manejamos bien estos ejercicios que ustedes están viendo en pantalla y saben manejar lo que hemos hablado anteriormente, también desde las otras clases, van a ver de que todo tiene una sinergia propia. Para ello, tenemos que aplicarlo, no dejarlo solamente en un simple lo vi, lo escuché, lo voy a buscar implementar, pero nunca lo implementamos. Ahora bien, una vez visto estos ejercicios,
tenemos que entrar a un apartado que es el apartado final de esta clase, en donde vamos a hablar sobre la visualización y autoafirmaciones. ¿Cuál es el concepto en general de esto? De que las visualizaciones implica imaginar vívidamente el éxito en situaciones futuras, lo que prepara mentalmente a los jugadores para ejecutar bien. Ahora bien, las autoafirmaciones son declaraciones positivas que los jugadores repiten para reforzar la confianza y la autoestima. Para ello tenemos acá, a continuación, las técnicas de visualización de afirmaciones y uso de afirmaciones. Donde tenemos los escenarios de éxito, la previsualización de desafíos y también tenemos algunos ejemplos de uso de autoafirmaciones. Mientras vemos esto acá en pantalla, tenemos que entender que el impacto de que estas técnicas ayudan a los jugadores a prepararse mentalmente, aumentando su confianza y reduciendo la ansiedad. Esto puede mejorar significativamente su desempeño, especialmente en situaciones de alta presión. Como se darán cuenta, todo lo que estamos viendo acá va correlacionado con lo que hemos visto en la clase número 2, que es mantener la calma bajo presión. El uso de estas técnicas y afirmaciones es tan importante antes de un stage o antes de jugar un scrim, una solo queue, lo mismo, para que ustedes puedan tener un mejor rendimiento a la hora de poder jugar. Ahora bien, ¿cuál es el uso de afirmaciones más correcto que tenemos que darnos a nosotros mismos? Que es el confío en mis habilidades y en mi equipo. Si nosotros no confiamos en eso, obviamente que nuestro rendimiento va a decaer bastante. Ahora bien, hasta acá, ¿qué hemos visto? Hemos visto varios ejemplos de cómo desarrollar esa mentalidad ganadora, teniendo también en cuenta uno de los apartados importantes que es la técnica SMART. Hemos visto algunos ejemplos de cómo podemos manejar las metas específicas según el tiempo que nosotros queremos darle. Tenemos los ejercicios para poder aplicarlo. Tenemos obviamente la resiliencia y el manejo del fracaso. Y para eso vamos a llegar a una conclusión general, que es 2 ejercicios que sí o sí se tienen que hacer. Que antes de una partida importante hay que organizar esa sesión de visualización, ¿vale? En donde nosotros podemos guiar a los jugadores a través de un escenario exitoso, haciendo que se imagine realizando jugadas claves y ganando la partida. Esto de la visualización guiada es algo que yo trabajo bastante en mi apartado de coach de programación neurolingüística y como psicólogo deportivo. Y acá también tenemos una práctica de autoafirmaciones, que es pedir a cada jugador que elija una o dos autoafirmaciones y las repita en voz alta, ¿vale? Esos son los 2 ejercicios que tenemos. Ahora bien, para darle un final a una conclusión más general de todo esto, tenemos que saber de que desarrollar una mentalidad ganadora requiere tiempo y práctica. Esto no sucede de un día para otro, de una noche a la mañana, a 2-3 días, a una semana, a un mes. Tenemos que entender de que es tiempo y práctica. En mi caso, por ejemplo, tengo casi 14 años de experiencia en el competitivo y he generado mucha mentalidad ganadora teniendo todos estos ejemplos por detrás. Pero es fundamental para alcanzar el éxito en juegos competitivos como tanto Valorant y LoL. A través de la adopción de una mentalidad de crecimiento, el establecimiento de metas claras, la resiliencia ante la derrota y el uso de técnicas de visualización y autoafirmaciones. Los jugadores pueden mejorar su rendimiento y su capacidad para recuperar desafíos. Y obviamente que los ejercicios son tan importantes como lo hemos visto anteriormente. Ahora bien, con todo esto, esta es la transmisión más corta que hubo. Y hasta acá es el tercer stream académico. Hasta acá hemos llegado del primer módulo. Y hasta acá va a ser la primera de las primeras que vamos a hacer.
No, sí, Leo. Esta es la más cortita de todas, de las anteriores. Pero es el primer módulo. Hay que ver qué otros módulos sacamos más adelante. Cuanto más módulos saquemos más adelante, más interesante se pone cada vez. Así que ahora solamente queda en aplicarlo, saber gestionarlo y cómo saber abordarlo a nuestros equipos. Así que, teniendo esto en cuenta, nos estamos viendo en futuras transmisiones o en futuras charlas que ustedes también quieran que yo les dé, que por mí es un gusto. Así que nos estamos viendo. Un abrazo y gracias por estar acá.